El domingo pasado el pastor Esteban comenzaba su prédica diciendo, de repente venimos muchas veces esperando una palabra de ánimo, una palabra de repente alegre, motivadora, pero a veces nos encontramos con un tema como la persecución, ¿no?, que tocó el pastor, pero que muy necesario tiene que escuchar la iglesia. Y hoy vamos a tocar un tema en el cual se comienza esta serie de predicaciones que se está dando con propósito de Dios dentro de las iglesias Alianza Cristianas Misioneras. Y creo que es tan necesario porque Dios está hablándonos de muchas formas, de muchas formas. Y la mayor forma creo que una persona entiende el mensaje de Dios es cuando ve las vidas y la obra de Dios en esas vidas de cambio. Así que vamos a orar. Quiero pedirte algo, por eso te pedí que tomes asiento, que tomes la mano del que está a tu lado. Toma la mano. Y vamos a orar. Y quiero que te unas en esta oración. Padre amado, Señor, gracias por permitirnos, Señor, y poner en mi corazón venir hoy a reunirme con mi hermano, Señor, que está a mi lado, para darte la gloria, alabanza, honra solamente a ti, para poder recibir bendición de ti, para dar bendición a otros. Bendigo, Señor, al que está a mi lado. Bendigo a mi hermano, Señor, a mi hermana que está a mi lado, que estoy tomando su mano. Porque, Señor, es parte de tu iglesia. Es mi hermano, mi hermana, Señor, que tú amas, Señor. Y que con un propósito, Señor, su vida está delante tuya hoy. Gracias, lo bendigo, Señor, la bendigo en tu amor, en tu misericordia, en toda bendición, Señor, que tú permites para ello. Gracias, amado Dios, porque estás hablando a tu iglesia, nos estás hablando con un propósito y tu palabra va a ser tan clara en decirnos, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, en este tiempo. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por permitir este tiempo, por este privilegio de poder tomar tu palabra y junto con mi hermano, mi hermana, Señor, poder meditar, poder atesorar, pero sobre todo ayúdanos, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes soltarle la mano, pues si no te vas a acostumbrar. Y qué bonito que nos acostumbremos a cosas buenas, ¿no? Pues en este momento te digo que suelte la mano para que puedas leer la Biblia, porque lo vamos a hacer. Y tomo el consejo de una persona que aprecio muchísimo, que me dice, cuando predicas, predica la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a meditar en este tema que nos toca hoy, que es en cuanto a la serie de prédicas sobre la naturaleza de la iglesia y su vocación misionera. La identidad de la iglesia y su vocación, ¿no?, para qué está llamada. Se comienza como comenzó esta serie de prédicas. Lo comenzó nuestro hermano John el 7 de julio, un domingo, hablando sobre la iglesia de ¿qué? De Jerusalén, ¿no? La iglesia de Jerusalén. Y vemos cómo empezamos a hablar también sobre el mensaje, el querigma, ¿no?, de la iglesia que tiene que tener. Tanto así que Dios nos bendijo con un domingo de oración, una semana de oración con la escuela de oración. Y creo que es necesario porque el libro de los Hechos habla mucho en cuanto a la oración. Dios nos regaló ese tiempo. Un domingo nos habló también en cuanto a las señales. Y ese domingo pasado nos habló algo tan especial Dios a través de su siervo, Pastor Esteban, sobre la persecución. Algo que de repente cuando escuchamos nos entristece, nos llama la atención de repente, pero que la iglesia del Señor la ha vivido, la vive y puede vivirla aún más. Estamos en los últimos tiempos, no lo olvidemos. Y hoy, domingo 11 de agosto, nos toca hablar sobre la plantación de la iglesia en Antioquía de Siria, basada en el libro de los Hechos, capítulos 11, del versículo 19 al 27. 9 versículos que nos pueden hablar, y para mí, 9 versículos, tratar de mostrarte, enseñarte algo a la luz de la palabra en un poco tiempo, difícil, ¿no? Porque se puede hacer estudio, se puede hacer enseñanza, pero yo te pediría y te invito que cuando termine la predicación no te quedes con lo que has escuchado. Busca, indaga, pregunta. Si hay alguna inquietud, acércate a una persona madura y pregunta, ¿qué significa esto? ¿Y por qué dijo esto? Mi hermano, en mis comienzos de mi vida yo buscaba a los pastores y creo que se molestaban incluso de que lo buscara porque yo le preguntaba cosas.
pero qué gran alivio es cuando una persona te responde a la luz de la palabra y dices, es que no me respondió él, me respondió Dios a través de su palabra usado por ese hombre. Qué bonito es eso, que todos tenemos la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, algunos que ya lo tienen electrónicamente, porque vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 11, del 19 al 27. ¿Todos lo tenemos? Libro de los Hechos, capítulo 11, del versículo 19 al 27. Acompáñame en esta lectura. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y se enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Palabra de Dios. Y cuando ves ese relato y ves la concordancia que tiene con lo que el domingo pasado Dios nos trajo como mensaje, vamos entendiendo qué es lo que pasa con esta iglesia de Antioquía, ¿no? Y creo que es bueno un poco dar el énfasis histórico de Antioquía. Si nos damos cuenta, el Imperio Romano tenía varias provincias y vemos cómo varias de ellas el Señor usó a sus discípulos para plantar una iglesia. Y hoy, este domingo, vamos a ver que Dios está hablando sobre las bases, las que se asenta la iglesia de Jerusalén. Pero hoy vamos a hablar de una manera puntual de una de las iglesias significativas para entender la naturaleza de la iglesia, de la cual tú perteneces, yo pertenezco, y su vocación misionera como propósito de Dios. Te voy a mencionar unas cuantas que van a ser conocidas para poder tener relación. Judea, vamos a hablar de la iglesia primitiva de Jerusalén. En Siria, vamos a tocar hoy día Antioquía. En Galacia, la iglesia de Iconio. Asia, la iglesia de Éfeso. En Macedonia, la iglesia de Filipos. En Acaya, la iglesia de Corinto. Y en Roma, la iglesia de Roma. Y el elemento común y único en la fundación de cada una de estas iglesias de plantación es la dirección del Espíritu Santo, como se estuvo tocando todos estos domingos, el mensaje cristiano, el querigma que se tocó, las señales y prodigios y la oposición y persecución, la cual estamos viendo a la luz de la palabra. Para darnos un punto geográfico, Antioquía era un lugar donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Estaba ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Jerusalén. Pues todos en la Biblia tenemos un mapita, imagínate. 400 kilómetros al norte de Jerusalén. Sobre la margen occidental del río Orontes. En tiempos de la antigüedad era llamada la Reina del Oriente, ese lugar. ¿Por qué? A causa de sus bellos contornos, por la importancia de su comercio y su ubicación estratégica sobre rutas de intersección de caravanas entre el este, oeste, norte y sur. Cuando saqué este resumen en cuanto a lo geográfico, yo me puse a pensar el lugar donde estamos nosotros, iglesia. ¿Cómo le llaman a España? Sí. Y hay unas
pues en forma comercial le llaman la puerta de Europa. Ayer estuve con mi esposa en el aeropuerto recibiendo a unos familiares que estaban 2 horas pasando por España y de ahí se iban a Italia. Muchos aviones llegan aquí, muchas personas llegan aquí y después se van a diferentes lugares. Pues date un poco la idea, la imagen en cuanto a Antioquía. La diferencia creo que no es mucho con lo que vivimos nosotros. Era un lugar pagano, un lugar ajeno a las cosas de Dios, a la santidad de Dios. Y es algo que nosotros lo vivimos también como iglesia aquí en España. Qué precioso es ver que cuando comienza el relato de la iglesia de Antioquía, el versículo 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban. Todo lo que pasa como iglesia en nuestras vidas tiene un motivo, tiene un propósito. Y muchas veces lo que el diablo quiere hacer para destruir, alejar, romper, Dios tiene en su plan precioso salvar, dar vida, restaurar. Lo que el diablo quiere hacer en daño, Dios quiere hacerlo en bondad. Y en su propósito permitió que esa iglesia, esa plantación de iglesia, que es Antioquía, sea uno de esos trampolines para ver las iglesias más adelante. Por eso qué precioso es ver esto. Y les digo la verdad, en 9 versículos que estamos leyéndolo, poder hablar cada uno es enriquecedor. Pero me llama mucho la atención que cuando hablamos el término de plantación de iglesia, crecimiento de iglesia, una nueva iglesia, está basado en las personas. Dios desde un comienzo siempre utilizará hombres y mujeres que Él escoge, que Él llama, que Él prepara, que Él capacita. Y eso vamos a verlo a la luz de la palabra. Salieron de ese lugar pasando por Fenicia, Chipre, llegando hasta Antioquía, no hablando a nadie. Y llama la atención eso, ¿no? Que no hablaban a nadie. Y yo me ponía en paralelo a esto. Y a veces no somos nosotros así también, iglesia, que solamente hablamos el evangelio o hablamos la cosa de Dios entre nosotros. Cuidado, porque sería un punto de vista para darnos cuenta y despertar y decir: hey, está pasando algo. Estamos viendo por afuera, estamos viendo por los demás, estamos predicando el evangelio que se nos encargó. Y muchas veces dentro de una iglesia se nos dice: no hay que ser cómodos, no hay que acomodarse. Y es cierto, porque personas nos lo dirán. Pero cuando nos lo dice Dios, ahí sí tenemos que estar muy prestos. Dios estaba mostrando algo que de repente la iglesia en Jerusalén no tenía presente. Pero también lo vemos a la luz de la palabra, que ya Dios estaba preparando esos corazones. Tanto así que cuando tú vas al versículo 17 y 18 del 11, de Hechos 11, te das cuenta cómo Dios está trabajando en Pedro, cómo está trabajando en esos hombres ya que estaban en fe. Porque solamente estaban mirando en los judíos. Y Pedro, bien claro, y creo que con gran temor y responsabilidad empieza a darse cuenta de esto. Versículo 17 del capítulo 11 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay un propósito de Dios, precioso. Hay un propósito de Dios. Y a veces podemos tener presente eso, mi hermano. Afuera hay gente que a Dios le ha dado la espalda, que no quiere saber nada de Dios. Hay de religiones a montones. ¿Y al Señor a quién nos ha mandado? A ellos. Comenzando por casa, claro, por nuestros familiares, y por casa, por el lugar donde estamos, por las provincias de esta España, y como dice también el mensaje, hasta lo último de la tierra. Y eso es algo que Dios nos va a demandar en cuanto a mandato que ha dado su iglesia. Versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, a esta iglesia, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos. A los griegos. Y conversando yo con mi esposa, ¿quiénes eran los griegos en ese tiempo, no?
¿Qué deslumbraba de los griegos? Muchas cosas, ¿no? Su cultura. Y tú hablarle a ellos en cuanto a este mensaje de Jesucristo, lo que es el Evangelio, dice que creyeron. Entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice el 21? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Para el Señor no hay nada imposible, mi hermano, mi hermana. A quien tú prediques en fe y la mano de Dios esté con nosotros, no hay nada imposible para el Señor. Y si estamos en Él, ¿cuánto más si creemos realmente que Él puede hacer esa obra? Y creo que ahí es donde tenemos que aprender a cambiar el chip. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos que cambiar a la persona. A veces pensamos que nosotros, en nuestro querer, nuestro amor también a Dios, esa persona tiene que cambiar por fuerza nuestra. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántas iglesias has congregado? ¿Te acuerdas, como ayer alguien nos lo decía en una reunión, el primer amor, que muchas veces lo tocamos? Y si hay un primer amor es porque hay amor en nuestra vida. ¿Te acuerdas cómo comenzaste? Tus pasos, tu humildad, tu sencillez. Esta iglesia no estaba preocupada si faltaba aire acondicionado. Esta iglesia no estaba preocupada si el suelo era de parquet. Esta iglesia no estaba preocupada si la alabanza faltaba un sonido o un micrófono. La iglesia estaba preocupada en predicar a Jesucristo resucitado. El Evangelio, las noticias. Tanto así que la mano del Señor estando con ellos, un gran número creyó y se convirtió. La gente va a creer, la gente va a escuchar, pero la conversión la va a hacer el Señor a través de su Espíritu Santo. Bendito el Señor por eso, porque la obra preciosa del Espíritu Santo. Año 2000, cuando llegó un joven a la iglesia, alguien dijo, uy, qué difícil con este chico, qué difícil va a ser. Y se lo dijeron así. Y cuando veo chicos que llegan a la iglesia, y tengo el privilegio de trabajar con los jóvenes, cuando veo chicos que vienen de repente con el pendiente o que vienen con el pelito de otro color, a nuestra naturaleza decir, uy, qué difícil va a ser esta persona consagrada, convertida en el Señor. Eso no nos corresponde a nosotros. La obra de transformación del corazón del hombre le pertenece a Dios exclusivamente. Tú haz tu parte, abrázalo, ora por él, camina con él, preocúpate. Y acá abro un paréntesis pequeño. Quiero agradecer en cuanto a esto de la iglesia de plantación. Pertenecer yo, ser parte de una iglesia en crecimiento. ¿Saben por qué? Porque veo el amor de Dios a través de mis hermanos. En este mes pasado, donde hubo prueba en nuestras vidas, he visto llamadas, abrazos, preguntas con amor de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando hablo de la iglesia y veo la iglesia del Señor, ese es uno de los detonantes porque una persona puede decir, pertenezco a la iglesia del Señor, el amor. Muy bien, tanto así como cuando está a la mano del Señor y empieza a ver algo dentro de la iglesia, la noticia llegó de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y como no había fax, no había un mensaje, no había una forma más rápida de llegar y traer un reporte, ¿a quién enviaron? Y aquí me llama la atención este hombre. Enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Enviaron a un hombre en esa necesidad de saber qué es lo que está pasando ahí. Y una de las cosas que podemos ver de Bernabé es un hombre que normalmente tiene un nombre, no era Bernabé, era José. Y era una persona, un levita de Chipre, una persona que servía en Chipre. Se hace constancia de lo que dice de él, tanto en su amor y en su conversión, que vendió uno de sus terrenos de Chipre para ponerlo a disposición de la iglesia. Y dice la Biblia que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Dios siempre va a utilizar personas. Y cuanto a esto de la plantación de iglesia, si no hay personas dispuestas con el corazón de Dios
a que esta iglesia crezca, a animar a las personas, es difícil realmente ver ese asombro de lo que está pasando en una iglesia. Vemos que la mano del Señor estaba ahí porque había una determinación de unos varones que empezaron a predicar el Evangelio. Y en ese llamar llega Bernabé. Dice la palabra, el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice? Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿y qué más? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Hermano y hermana, tú que perteneces a esta iglesia, ¿cuántas personas han llegado a nuestras vidas que nos han animado? ¿Cuántas personas han llegado a nuestras vidas, se han regocijado con nosotros? ¿Cuántas personas han llegado a tu vida que te han abrazado y te han dado un beso, animándote a permanecer con propósito de corazón? Yo tengo 3 años en esta iglesia, 2017. Y te digo una cosa, veo cómo el amor del Señor sigue creciendo. Y siempre lo he dicho, cuando escucho de una iglesia decir, wow, cómo reciben, cómo tratan, cómo se aman, es uno de los puntos que tiene la iglesia del Señor. Y que no debemos perder, hermano, nunca pierdas eso. Así que si hoy has entrado y no te has saludado como siempre te saludas, hazlo al salir. Hazlo al salir. Hoy nos estamos viendo. Mañana no sabemos. Muchos pensamos, y los que somos jóvenes, como somos jóvenes, decimos, yo soy fuerte como un roble, cuando la Biblia nos dice que nuestra vida es como una hojita que cae al suelo. Lo dice. A veces pensamos que somos fuertes. Y somos fuertes si estamos en el Señor. Esta noticia llegó. Bernabé fue. Y cuando llegó se alegró, se regocijó, exhortó, animó con propósito de corazón. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Mi hermano, mi hermana, creo que es un buen punto tocar porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo amo mucho a ustedes, mis hermanos. Y muchas veces ustedes también me han escuchado cuando me han preguntado mi situación. Y con amor les he contestado. Pero he escuchado muchas veces cuando me han dicho, ay hermano, ¿y está pasando esto? Pobrecito. Le digo, pobrecito, mi hermano, 11 años me sostuvo el Señor en un trabajo. Y ahora que estoy pasando una prueba, ¿no lo va a hacer? ¿Dónde está el pobrecito? Ahí está mi fe, mi confianza que Dios en el momento bueno, como en el momento de prueba, va a estar con nosotros. Y esa es nuestra convicción, mi hermana. No podemos tirarnos al suelo por alguna cosita. Y gracias a Dios por pertenecer a una iglesia, porque cuando nos venimos abajo, habrán personas, hermanos, orando, ayudando, hablando y motivándonos para levantarnos. Bendito sea el Señor por eso. ¿Cuántas veces te tocó eso? ¿Sí? Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te digo, dale un fuerte aplauso tú, porque yo no puedo, porque va a sonar el micrófono, ¿no? Por eso, apláudele fuerte al Señor, porque el Señor siempre, siempre se acuerda de nosotros. El Señor se acordó de esta iglesia que estaba pasando una gran cosa preciosa, tanto así que Bernabé llega y cuando llega vio la gracia de Dios, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y la gran multitud fue agregada al Señor. Después veo algo que me encanta, y es algo que agradezco a Dios que lo he visto en el tiempo de los años que sirvo al Señor, los años que estoy en los caminos del Señor, y es que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Estamos hablando del libro de los Hechos. Estamos hablando del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan quién es Saulo? Ese sinvergüenza que perseguía a la iglesia, que consintió la muerte de Esteban. Saulo, el nombre, Saulo. Bernabé va a ir a buscarlo a Saulo. Llama muchísimo la atención esto, porque el nombre, el significado del nombre de nuestro querido Bernabé, que estamos citándolo
es hijo de consolación. Y llama la atención que cuando vemos que cuando va a buscar a Saulo, habían pasado ya 10 años. Saulo ya a un lado. En primer plano, si en la iglesia de Antioquía sale Bernabé, pero vamos a ver que más adelante ya no se le va a llamar Saulo, se le va a llamar Pablo. Pero tuvo que ver Bernabé algo ahí. Y qué bonito es cuando un hermano deja de venir a la iglesia, cuando un hermano está en pruebas, cuando un hermano incluso tiene dudas. Alguien como el corazón de Bernabé, de fe, una persona de corazón, de un corazón de Dios, va a buscar al otro. Y lo que saben muy bien la biografía de Pablo, tienen que ver mucho Bernabé en ese historial. Bernabé va a buscarlo a Saulo y dice que hallándole, él lo buscó, le trajo a Antioquía. ¿Y qué hizo con Saulo? Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Por eso, cuando uno se congrega, cuando una persona está en una reunión, cuando una persona está en un estudio, mi hermano, crece. Y si hablamos de una iglesia en plantación, cuando algo se planta, crece. Yo me imagino que a muchos de los que están aquí les gustan las flores, ¿verdad? Las flores. A mi amada, a Edith, el deleite de mis ojos, el suspiro de mi corazón, le encantan las flores de color rosaditas, melón. Y cuando puedo, voy a comprarle. Le encantan esas flores. Pero una vez alguien nos enseñó la ilustración de esa flor bonita que le encantan tanto. Dice, a veces regalamos flores muertas. Y es cierto, porque esa flor bonita, rosa roja, cuando regalamos, está muerta. ¿Por qué? Pues fue cortada. Porque una flor, cuando tiene vida, es cuando está plantada. Tanto así que existen plantas que cuestan carísimo, incluso que hay una que cuesta millones, que vale así porque está plantada. Si la acordamos, ¿cuánto vale? Porque se va a marchitar dentro de poco. ¿Se dan cuenta el hilo que quiero llevarles? Algo que veo yo en Bernabé, cuando va a Tarso a buscar a Saulo, hace, creo, realce de su nombre, ¿no? Un hijo de consolación. A un Saulo que en un lado de repente, ya buscando de Dios en oración, en comunión, su mente le llevaba a decir, pero tú consentías perseguir, pero tú consentías la muerte de los cristianos. No estamos hablando de cualquier persona, mi hermano. Estamos hablando de Saulo de Tarso, que la historia registra ese nombre y que también la historia registra el nombre de Pablo. Como van a hablar tantos nombres que registra la historia. Nerón, ¿quién no se recuerda de Nerón? ¿Pero quién se recuerda hoy? Nerón, le ponen al perro. Nerón. Pero cuando nace un niño, Pablo, David, José, Jesús. Los nombres importantes de atrás, de esos que se creían importantes, no valió nada. Pero el significado de aquel que realmente busca de Dios y tiene un corazón para con Dios y Dios llena su vida, tiene un valor. Era un hijo de consolación, fue a buscar a Saulo y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a sus discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es un dato muy importante como iglesia que tenemos que saber. ¿Dónde se nos llama por primera vez cristianos? En Antioquía. No en Jerusalén, en Antioquía. Tanto así que en el seminario en Perú me acuerdo que me decían, tanto así lo llamaban, de una manera tan así despectiva, baja, que decían, estos son los cristitos. Son de Cristo chiquitos, pero son cristitos, cristianos. Hoy en día, cuando dicen, yo soy cristiano, sí, tú eres cristiano, yo soy de Messi. No, para que te des cuenta cómo hasta el día de hoy, cómo se devalúa el nombre de cristiano. Nos llevan al ámbito del fútbol. ¿Tú eres cristiano? Pues a mí me gusta Messi. No, yo estoy diciendo, yo soy cristiano porque mi fe está en Jesucristo, porque vivo lo que dice la palabra, porque creo en ese resucitado y en ese rey que pronto volverá. Ese es mi Cristo. No el cristiano ese de patear pelota, no. Yo creo en un Cristo que cambia vidas.
se congregaron ahí. Por primera vez llaman cristianos. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía para avisar algo que iba a pasar en Jerusalén. Y me llama la atención esto en cuanto a plantación de iglesia. Cuando somos una iglesia que Dios levanta, cuando es una iglesia que Dios en su propósito levanta con propósito. Estamos hablando de una iglesia que recién comienza, Antioquía, una iglesia que se está formando, una iglesia que tiene propósito, pero que llega un varón, llegan unas personas y empiezan a hablar de lo que iba a pasar más adelante. Unos profetas descendieron en Jerusalén, Antioquía, para avisar lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Sabe lo que hace Antioquía? Los versículos más adelante van a hablar de que ellos reunieron, se preocuparon e hicieron llegar una ayuda a la iglesia en Jerusalén. Por eso cuando hablamos de iglesia siempre vamos a hablar también de iglesias hijas. Y los hijos no somos desagradecidos. Los hijos reconocemos el labor de papá, de mamá. Cuanto más nosotros como iglesia. Yo sé que muchos han pasado por iglesias, muchos se han decepcionado, por decirlo así, de nombres de iglesias, pero cuando vamos a la esencia de lo que es la iglesia del Señor, podemos ver como un ejemplo. Y para mí creo que el que más me ha llamado la atención fue Bernabé. ¿Cuántas veces he escuchado yo de Bernabé? ¿Cuántas veces yo he hecho estudio de Bernabé? Pero ponerlo en el plan en cuanto a un crecimiento de una iglesia, una plantación de iglesia, ver el propósito de la iglesia también como iglesia misión, ir a las misiones. Ahora entiendo y comprendo totalmente lo que Dios más anhela dentro de una iglesia creciente, de una plantación de iglesia. No es cuánto van a ser o cómo va a ser, sino el corazón de aquel que está ahí. ¿Cómo es tu corazón como parte de esta iglesia? ¿Cómo es tu corazón como parte de esta iglesia, de los que están escuchando de repente en audio? ¿Cómo es tu corazón? Solamente Dios conoce nuestro corazón. Porque a ti te puedo estar riendo, pero por dentro puedo estar muy triste. Y el único que conoce el corazón es el Señor. Tanto así, date cuenta que cuando empezamos a cantar esta última canción de adoración, va basada en algo que Jesús mismo nos mostró, y lo dice la Biblia. Que Jesús se acercó a una mujer y le preguntó y le dijo, dame de beber. ¿Y se acuerdan qué le dijo la mujer? La Biblia no registra el nombre de la mujer, pero sí registra el lugar. Tanto así que la mujer, dice Jesús, tú has tenido 5 maridos. La mujer se sorprende porque ¿quién la ha contado? Pero cuando Jesús le dice eso, dame de beber, yo me imagino a la mujer, y lo voy a poner en un término juvenil, diciendo, dame de beber. Ese cuento ya lo conozco. ¿Cuántos hombres se me han acercado así? Dame de beber y comienza la conversación. Y se lo he dicho yo esto a los jóvenes. Yo me imagino que en su vida han pasado 5 maridos, 5 hombres, que de repente acariciaron su cabello, su rostro, su cuerpo. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, aquel que predicamos, aquel que Antioquía predicaba, era el único que pudo tocar su corazón. El único que pudo llegar a su corazón. Por eso cuando Jesús le hace la invitación, decir, yo quiero darte un agua, que el agua que te voy a dar, con esa agua nunca más vas a tener sed. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, que el Señor nos da de su agua, nos ha dado agua de vida eterna, que cuando estemos en la prueba nos acordamos de Él y volvemos siempre a la fuente para beber de Él. Por eso pedimos más de ti, Señor. Qué precioso vemos en esta iglesia de Antioquía el proceso incluso de la prueba, de la circunstancia para llegar a ser y reconocerse dentro de la Biblia como la iglesia en Antioquía. No hay nada en nuestra vida que no tenga propósito, mi hermana. Y hay algo más precioso que pertenecer a una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú perteneces a una iglesia y tu enfoque y tu mirada está en el Señor y tu crecimiento ves que lo da el Señor a través de maestros, de pastores, de personas que cuidan su iglesia,
tú vas a estar agradecido. Yo estoy agradecido muchísimo de cómo Dios está tratando en mi vida, cómo ha empezado a trabajar en mi vida, cómo está trabajando en tu vida. Tú de repente no ves sus cambios, nosotros sí lo vemos. Tú de repente puedes decir, yo sigo mintiendo, sigo haciendo esto. Pero nosotros vemos tu constancia que vienes al culto. Vemos tu constancia que vienes a los estudios. Solamente, como dice la Biblia, el hombre no puede alabarse. El hombre no puede decir, yo soy cristiano, yo soy bueno. No. Dice que no te alabe tu boca, sino la de los demás. Y si alguien hoy o mañana te dice, hermano, hermana, ¿sabes qué? Te felicito por tu constancia, te felicito por tu fe. Anímate, hermana, anímate, hermano. Te está animando otra persona que pertenece a la iglesia. Dios es tan bueno, es tan fiel, que lo que hizo en Jerusalén lo está haciendo en Antioquía y lo hará también en las iglesias que más adelante estudiaremos y veremos con el propósito que Dios tiene. Nunca te olvides la identidad que tienes como iglesia uno. Tú eres parte de una iglesia. Cuida tu iglesia, cuida. Y procura tener esto presente. Lo procuro yo y te lo digo con toda autoridad del mundo. No procuremos ser la mejor iglesia. Escúchame bien. No procuremos ser la mejor iglesia. Procuremos ser la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, lo que dice la Biblia. No estamos en esta vida en competencia con otras denominaciones, porque también son nuestros hermanos, que tienen errores, equivocaciones como nosotros. Pero procuremos ser la iglesia del Señor. ¿Y quién es esa iglesia del Señor? Que aquellos que cuando veían déspotamente diciendo, estos son cristianos, son los cristitos. Pero cuando la historia empieza a poner las cosas en su lugar, sería el grupo de personas, hombres que trascenderían, tomados del Señor en muchos de los ámbitos culturales. Y eso es precioso porque Dios también nos está llevando a eso a nosotros. ¿Por qué te digo que me llamó mucha la atención Bernabé? Y yo le decía a Edith, ¿qué hubiera sido, no? Si Bernabé no hubiera ido a buscar a Saulo? Dios en su soberanía, en su infinita poder, inteligencia, haría otra cosa para poder ver después a Pablo. Pero qué bonito que utilice a un hombre. Y qué bonito que Dios te puede utilizar a ti, hermano, hermana, para poder animar a un hermano en su prueba, en su lucha, en su comienzo. Porque después, tanto así que hemos hablado de Saulo y Bernabé va a buscarlo, más adelante registrará la Biblia cuando alguien dice, y la historia lo registra diciendo, un rey, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque cristiano no es una religión. Y si estás diciendo que tu religión es tal, déjame decirte que si alguien reconoció, por poco me persuades a ser cristiano, estaba reconociendo el estilo de vida de una persona, tomada del Señor, con el poder del Espíritu Santo, predicando el Evangelio sin temor alguno. Por poco me persuades. Por eso no te canses tú de predicar el Evangelio. No pisotees las semillas de Dios al dar a una persona y después decir, te comparto el Evangelio. Pero ve esta persona difícil, no creo, nunca. Uy, mi esposo, ¿cuándo vendrá? No, nunca. La semilla del Señor, el precioso Evangelio tiene frutos. Nosotros somos los pámpanos, el Señor es la vid. Tomados de Él, unidos a Él, tendremos frutos. Iglesia, si estamos tomados del Señor, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y llevaremos frutos del Señor, de amor, de crecimiento, y como iglesia, como lo estamos viendo a la luz de la palabra, el mayor anhelo creo que de todo discípulo del Señor es ver la obra del Señor. Veo la obra del Señor en tu vida y eso me alegra. Veo la obra del Señor en tu vida. Estar aquí, al estar pasando pruebas y estar aquí, eso dice mucho, mi hermano.
Eso dice mucho. Y a veces nuestro pensamiento dice, no, es que yo no sirvo en la iglesia. El hecho de que tú te puedas sentar un domingo conmigo y verte en tu constancia, me anima a mí mucho. Así que tengamos un poquito de Bernabé, de ese hombre que exhortó, que se regocijó, que con propósito de corazón les animaba a que permaneciesen fieles al Señor. Les animo a la luz de la palabra que permanezcan fieles y con propósito de corazón a nuestro Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Quiero que ores con todo tu corazón, con toda gratitud. Te voy a pedir que tomes una vez más la mano del que está a tu lado. Al comenzar te pedí que ores al que está a tu lado, hermano o hermana que está a tu lado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, en la cual podemos meditar, aprender, recordar, pero sobre todo, Señor, a ponerlo en práctica. Si nos estás hablando es para poner en práctica eso. Tú nos llamas, Señor, y estás hablando de este tiempo en cuanto a lo que es la identidad de tu iglesia, la vocación, Señor, que tiene tu iglesia, lo que realmente tu iglesia quiere, Señor. Por naturaleza tu iglesia, Señor, tiene que ser santa. Por naturaleza tu iglesia tiene que ser, Señor, de amor. Y la vocación, Señor, y el llamado que tiene es hacer misiones. Gracias por mostrarnos que Antioquía, dentro de tu corazón, dentro de tus planes, Señor, estaba establecido ya. Y gracias también, Señor, te damos porque donde estamos nosotros hoy, en este año 2019, también tiene propósito esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a alentar nuestro corazón cada día con tu palabra, con la oración, con la comunión. Y también ayúdanos, Señor, a animar a aquel que está a mi lado, Señor, una vez más. A que lea la palabra, a que congregue, en preocuparme y no solamente tener como una jerga el nombre de hermano o hermana y cristiano, sino, Señor, al contrario, de hacer vivo, de sentir la preocupación, el amor que yo tengo por mi hermano o mi hermana. Porque ahí es donde nos damos cuenta, Señor, la identidad que somos como iglesia y la vocación y propósito que tenga. Gracias, Señor, porque hoy nos has traído con propósito santo. No ha terminado todavía, Señor, el trato que estás dándonos con nosotros. Incluso aún terminando, Señor, al irnos de esta puerta de repente, un hermano o una hermana al despedirse, me hará mostrar tu amor y también, Señor, sentir el propósito por cual pertenezco a esta iglesia. Gracias, Señor, por hacernos partes de una iglesia preciosa, de una iglesia, Señor, que te alaba, una iglesia, Señor, que predica tu palabra, una iglesia, Señor, que está dentro de tus planes y el propósito que es el predicar el evangelio de Jesucristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.